inconstitucionalidad interpuesto por el Ilustre Colegio de Abogados de Loreto contra el Congreso de la República. La norma impugnada, la ley número 31751, ley que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción. Informará por la parte demandante en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Loreto el abogado Juan Mario Peña Flores. Y por la parte demandada en representación del Congreso de la República el abogado José Abanto Verástegui. Antes de dar inicio a esta causa, les indicamos a los señores abogados que tienen 5 minutos, sin prejuicio de que en la réplica se amplíe, y veremos cómo vamos manejando los tiempos. Lo importante es escuchar siempre los alegatos de las partes. Sí, por eso le hizo 5. Sí, pero vamos a empezar con 5 minutos. Bien, le damos el uso de la palabra al abogado Juan Mariño Peña Flores. A todos los tribunos presentes, al abogado también de la parte contraria y a las personas que he mencionado hoy día que son los estudiantes de Derecho, que son muy importantes para lo que viene en nuestro sistema judicial. Vengo en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Loreto, quien plantea la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 31751, la cual modifica el Código Penal y Procesal Penal para la modificación, valga la redundancia, de la suspensión del plazo de prescripción. Esto es, esta acción de inconstitucionalidad tiene como sustento la infracción directa al artículo 44 de esta Constitución, la cual de alguna manera tiene como finalidad proteger a la población de amenazas contra la seguridad y de respetar el principio de proporcionalidad dentro de las normas procesales. Entonces, es así que el artículo 44 de la Constitución tiene como uno de los objetivos es los deberes primordiales del Estado. Como les mencioné en un momento, esto se aplica a la protección de la población contra la seguridad. Hoy en día no podemos desconocer la falta de seguridad que hoy día nos brinda el Estado ante los distintos delitos que se cometen en nuestro país. Llámese desde el más simple, como un hurto sistemático o un hurto en las calles, como hasta un lavado de activos o delitos como crimen organizado, extorsiones, que hoy en día cada día están más creciendo y que de alguna manera afecta a la seguridad de este país. La Ley 31751 modifica el Código Penal y el Código Procesal, señalando de que el plazo de suspensión de la prescripción va a ser desde que se estableció esta ley máximo por el tiempo de 1 año. Con lo cual, de alguna manera, esta defensa, en representación del Colegio de Abogados, sustenta de que no existe una proporcionalidad respecto al plazo que se ha determinado en esta norma, ya que el plazo únicamente de 1 año nos puede conllevar a distintas impunibilidades de delito. En la contestación de la demanda hemos podido revisar que el Congreso de la República defiende su posición respecto a que no se ha variado la proporción o que no se ha afectado la proporcionalidad al indicar que cada delito de por sí tiene una sanción penable distinta a otro. Por lo tanto, no se habría vulnerado la proporcionalidad. Pero no se ha puesto en la posición de que en muchos de los casos, al tratarse de complejos, no se puede identificar a los autores de los delitos. Por ejemplo, en el delito de extorsión. Hoy en día tenemos delitos de extorsión que se dan desde hace 3 años y que hoy en día nos ha llevado a muchas marchas a nivel nacional porque no se logra encontrar un responsable de esto. Entonces la prescripción viene corriendo el plazo ordinario y extraordinario, sí que se pueda dar. Y de eso estoy en acuerdo con la posición de la defensa del Congreso. Pero, ¿qué pasa cuando estas personas no son identificadas? O cuando rehuyen a través de un asilo político, o cuando rehuyen a través de ponerse en la clandestinidad. El tiempo de prescripción sigue corriendo y estas personas no son justiciables. Por eso es que lo que esta defensa sostiene es que la proporcionalidad, independientemente de que cada delito tenga un plazo de prescripción, ya sea la ordinaria o la extraordinaria, que se da al máximo de la pena más la mitad, al suspender únicamente por 1 año un tipo de delito de manera general, no es proporcional con todos los hechos que pasan en el país. Ya les hemos mencionado cuando se dan a la fuga, cuando no son posibles de identificar, como el tema del lavado de activos, por ejemplo, o en el tema de terrorismo o de narcoterrorismo, porque hay organizaciones criminales que podemos conocer las personas de abajo, de rangos inferiores, pero la cabeza no la conocemos. Entonces, esta persona, de alguna manera, en estos delitos, tiene la posición hoy en día de tener una impunidad porque únicamente se está suspendiendo en este tipo de casos por 1 año la prescripción de la causa. Entonces, esta defensa sostiene de que, si bien es cierto, hay delitos hoy en día como los de lesa humanidad o como los de corrupción de funcionarios en delitos graves que son imprescribibles, en el caso de la suspensión, que es una figura distinta, se puede otorgar no solamente porque va a ayudar a que no se favorezca la impunidad, sino porque vamos a ser realistas respecto a lo que pasa hoy en día en instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, en donde lamentablemente la carga procesal que tienen les es abusivamente a sus condiciones para poder desarrollar un caso. Más aún cuando son la complejidad de poder identificar a los autores.
El doctor Humberto Abanto en muchas oportunidades lo he escuchado en entrevistas decir de que se necesita una reforma judicial tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial para poder rescatar al país de la incertidumbre que se ve respecto a crímenes organizados o respecto a la inseguridad ciudadana. Pero entonces tenemos que entrar a ver si es que es posible de que dentro de los recursos que se le da a esas instituciones con el Ministerio Público, que viene peleando desde hace 1 año, 2 años, por un mejor presupuesto para el Ministerio Público que no se le otorga al Congreso de la República, y también la falta de personal que tiene también esa institución como es la Fiscalía, o la sobrecarga procesal, como ya lo mencioné, que tiene el Poder Judicial, y también la vía constitucional. Le vamos a dar 3 minutos adicionales. Solamente para culminar. Esta nueva ley, que de alguna manera hoy se encuentra en vigencia, no ha podido prever estas situaciones que les he mencionado, señores magistrados, respecto a la falta de individualización, por ejemplo, de las personas que han cometido un delito, a la falta de complejidad respecto a un caso, porque todos los casos son distintos. Se entendería de que el año va a ser suficiente siempre y cuando se conozca al autor o que la Fiscalía pueda conocer los hechos desde que se cometió el delito. Pero en muchas ocasiones no es así. En muchas ocasiones la persona termina denunciando 5 años después, 6 años después, porque el agraviado de repente tiene miedo, algún temor en casos de violencia, por ejemplo, familiar, y de alguna manera también terminan en temas de prescripción únicamente porque son situaciones distintas y procesos jurídicos distintos. Entonces, respecto a estos hechos, no viéndose podido valorar la proporcionalidad de los delitos, de las situaciones jurídicas respecto al Ministerio Público y también del Poder Judicial, solicitamos que se declare fundada esta demanda y que se expulse la Ley 31.751 de nuestro ordenamiento jurídico procesal y por ende se declare fundada esta demanda que presenta el Colegio de Abogados de Loreto. Gracias, señor abogado. Muchas Le damos gracias. el uso de la palabra al abogado Abanto Verástegui. Su Excelencia, y a través de usted, mi saludo a todo el colegiado en pleno. El 9 de mayo de 1979, al cerrar su intervención sustentando la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, Javier Vallerriestra dijo esto y quiero citarlo con precisión. La Constituyente de 1979 deja una pica en Flandes expresándole a las generaciones del futuro que hemos hecho esto por la profunda desconfianza que ha creado en nosotros la claudicación del Poder Judicial. He sido severo en esta exposición, señor presidente, pero es que yo no creo, como Talleyrand, que la palabra haya sido hecha para disfrazar el pensamiento, sino para expresarlo. Más bien creo, como González Prada, que hay que poner el dedo en la llaga porque la lepra no se cura con guante blanco. Lo dijo después Su Excelencia de recordar el caso de Luis Antonio Eguiguren, quien en el 16 de agosto del 35 solicitó un habeas corpus por la clausura de su diario Ahora y que recibió como respuesta de la Corte Suprema que habiéndose dado voto de confianza al ministro que clausuró el medio, era imposible controlar esta acción. En 1950, Felipe Barreda pidió también que se anulara una multa impuesta al diario La República que él creó y dirigía. Y la respuesta de la Corte Suprema fue que las Cortes en el Perú no tenían la posibilidad de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes porque pedía ese habeas corpus que se inaplicara la Ley de Seguridad Interior. Citó además el caso de don José Luis Bustamante y Rivero, en el habeas corpus interpuesto por don Luis Bedoya Reyes. Y la respuesta de la Corte Suprema fue que el tribunal no estaba facultado a derogar normas por inconstitucionalidad porque no podían trasladarse al derecho público las normas del Código Civil que establecían la prevalencia de la Constitución. Y recordó el caso de Raimundo Duarte, un empresario perseguido por oponerse a la dictadura de Velasco, a quien las Cortes le respondieron en su habeas corpus que el Estatuto Revolucionario no contradecía la Constitución de 1933. Y recordó también que el 2 de febrero de 1979, en el mismo año en el que sustentaba la creación de lo que hoy es el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema le había respondido a 3 medios de comunicación que habían sido clausurados, que no tenían el poder de inconstitucionalizar las normas del Poder Ejecutivo. Esto que Vallerriestra calificó como la claudicación del Poder Judicial, que era una claudicación por omisión, se ha transformado en una claudicación por acción. El argumento que trae el ilustre Colegio de Abogados de Loreto es exactamente el mismo que contiene el Acuerdo Plenario 5/2023. Y sobre esto vamos a discutir, Sus Excelencias, porque se sostiene que esta es una ley que resulta inconstitucional por un juicio de proporcionalidad, y aquí vamos a ver cómo se produce lo que se llama en la doctrina de esta docta corporación un error de ponderación. Primero, Sus Excelencias, vamos a tener presente cuál era la norma original. El Código Penal se establecía, artículo 84, la suspensión de la prescripción. Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción. La suspensión no podrá prolongarse más allá de los plazos que se dispongan para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso dicha suspensión será mayor de 1 año. Esta es la norma reformada. Y en el Código Procesal Penal, el artículo 339.1, remite ahora al Código Penal.
La norma anterior establecía que la formalización y continuación de la investigación preparatoria suspendía el cómputo de la prescripción, el decurso prescriptorio. La primera interpretación de la Corte Suprema fue muy curiosa, sus excelencias. Dijo que era una suspensión sine die, que no terminaba nunca, que acababa con la sentencia definitiva, esta suspensión del cómputo del plazo de prescripción. Luego la Corte Suprema advirtió que esto era anular un concepto constitucional como la prescripción, y entonces fue más benigna y nos dijo, la suspensión durará lo mismo que el plazo extraordinario de prescripción. Voy a dar un ejemplo sencillo para que se entienda, sus señorías. Lo más que el constituyente ha permitido, salvo las excepciones de los delitos imprescriptibles, es la duplicación de la prescripción. Con la interpretación de la Corte Suprema lo que se hacía era triplicar el plazo de prescripción. Preciso, sus excelencias. Si yo tenía... Entregamos 3 minutos. Muchas gracias. Si yo tenía una pena, si estaba a un día de alcanzar la prescripción y se formalizaba la investigación preparatoria y era yo investigado por un delito de lavado de activos, cuyo plazo de prescripción extraordinaria es 37 años y medio, se suspendía la prescripción por otros 37 años y medio, sus excelencias. Con lo que yo alcanzaba la prescripción una vez cremado mi cuerpo en el crematorio que corresponda. Esto hacía triplicar el plazo de prescripción porque la prescripción extraordinaria es el máximo de la pena más la mitad. Sumados los dos, 1.5 más 1.5 da 3. La interpretación era manifiestamente inconstitucional. Como este tribunal ha señalado en la sentencia del caso 3496-2021, fundamento 22, el legislador detectó este problema y decidió corregirlo. La Corte Suprema ha dicho que esto viola el principio de proporcionalidad porque se incumple el deber estatal de perseguir el delito en buen romance o de proteger a la sociedad de los riesgos contra su seguridad. Y dice que es desproporcionada la norma por una razón sencilla, porque no ha diferenciado los delitos menores de los delitos mayores. Y que esto afecta obviamente la seguridad de todos. Vuelvo a decirle, sus excelencias, si se trata de delitos graves, hablemos de lavado de activos, del que se hablará hoy día. 25 años más la mitad son 37 años y medio. ¿Cuál es la posibilidad de que prescriba ese acto? Hablando en serio. Lo que se está defendiendo aquí, sus excelencias, es el gran problema de la justicia en el Perú, y es el creer que pueden tener a un ciudadano eternamente ante el fuero judicial o ante la actividad fiscal sin límite en esto. Y esto nos regresa al gran pensador James Madison, quien en la Convención Constitucional de Filadelfia, estableció y levantó la gran bandera de John Locke del poder limitado, el limited government en la doctrina norteamericana. Y ese limited government ha sido establecido por esta misma docta corporación en la sentencia 12-2006 de inconstitucionalidad, en el fundamento cuarto, cuando enumera las garantías que limitan el poder perseguidor del Estado, el poder punitivo del Estado. Y entre esas garantías está la prescripción. La suspensión del plazo de prescripción no tiene ninguna relación con el plazo de prescripción propiamente dicho. Es un accidente en su cómputo. Erróneamente la Corte dice que esto reduce el plazo de prescripción y eso es falso. Erróneamente lo dice también el Colegio de Abogados de Loreto. El plazo de prescripción sigue siendo el mismo. ¿Qué se interrumpe, qué se impide al Ministerio Público con la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria? Absolutamente nada. No existe desproporcionalidad aquí, sus excelencias, y por lo tanto, esta demanda de inconstitucionalidad debe ser declarada infundada y sus autos remitidos al archivo definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a dar el uso de la palabra al abogado para la réplica correspondiente. Los argumentos que se dieron en ese entonces no se pueden desarrollar o tener como símil a los que pasan hoy en día en nuestro país. El crimen del 79 no es el mismo crimen que se comete hoy en día. Los secuestros que se cometían en esos años, estoy hablando del año 80 o 90, eran a dueños de empresas transnacionales o empresarios o a dueños de canales de televisión. Hoy en día el crimen organizado atenta contra dueños de un gimnasio de un barrio en Comas, en Villa El Salvador, en contra de un dueño de un puesto de ambulantes o contra el dueño de un puesto en un mercado. Los crímenes que se dan hoy en día y que son difíciles y complejos de poder identificar a los autores es lo que conlleva a que el Estado deba tener una mayor protección respecto a ello. Respecto al principio de proporcionalidad, el Tribunal Constitucional en su momento ya ha mencionado en qué momento se debe señalar, y lo voy a citar. Tener en cuenta que el principio de proporcionalidad permite establecer si el sacrificio exigido sobre el derecho reclamado resulta adecuado y eficaz con relación a la finalidad perseguida. Lo que se busca hoy en día es que estos delitos no queden impunes.
es que no hayan más secuestradores, más extorsionadores, más lavado de activos, más jefes de tala de árboles, más jefes de trata de personas que no pueden ser identificados y que de alguna manera, por la falta de apoyo del Estado, instituciones como el Ministerio Público o el Poder Judicial, terminan en delitos o en acciones de prescripción, que efectivamente garantizan la impunibilidad de delitos tan graves como ellos. Si bien es cierto, la norma no ha podido variar hoy día la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, hay sacrificios que el Estado tiene que hacer o el ciudadano tiene que hacer para poder conllevar una mejor convivencia dentro de todos sus ciudadanos. Yo, en lo personal, he podido ver a un par de ustedes, por lo menos, como testigos en causas de investigaciones penales por crimen organizado. Y dentro de esas causas los he visto sin un temor, porque el que nada debe, nada teme. Entonces, no podemos basarnos en que la prescripción únicamente es una de las soluciones de un conflicto o de una de las garantías para poder buscar una impunibilidad o poder evadir una responsabilidad penal cuando, de manera justa, es creíble que una sentencia pueda llegar a una condena. Entonces, a todos los magistrados. Gracias. Doctor, va a participar. Su Excelencia. Le damos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Si en 37 años y medio no podemos determinar al autor de un crimen como el lavado de activos, como la extorsión, como el homicidio calificado, como el sicariato, ¿cuánto tiempo más necesitaremos, Sus Excelencias? El ciudadano tiene que pagar el costo de la incapacidad del Estado, renunciando a sus derechos y despojándose de la posibilidad de defenderse de injerencias ilegales y arbitrarias, que es además un derecho humano fundamental. La lucha contra el crimen, y lo ha recordado esta misma docta corporación, tiene un límite, y es el respeto de los derechos fundamentales. Y un derecho fundamental que esta misma docta corporación ató a la prescripción es el plazo razonable. Vuelvo a hacer una pregunta sencilla. Originalmente en el Código Penal e históricamente en nuestros códigos penales la suspensión del plazo del cómputo del plazo de prescripción ha estado atada a causas impeditivas. Ejemplo, fuero privilegiado o antejuicio. Lo que dure el proceso permitía suspender el cómputo de la prescripción. Extradición, lo que dure el proceso permitía suspender la prescripción. ¿Qué impide la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria en el proceso penal ordinario, Sus Excelencias? Todo lo contrario, le da más poder al fiscal. Si en las diligencias preliminares de investigación no puede pedir restricciones de la libertad, al formalizar la investigación puede pedir prisión preventiva. Puede pedir más cosas de las que podía pedir en las diligencias preliminares de investigación. ¿Cuál es el factor impeditivo? El Congreso de la República fue tibio en esta decisión. Debió eliminar esta suspensión que no tiene fundamento jurídico alguno. ¿Cuál es el impedimento? O lo que necesitamos es prolongar la persecución en el tiempo de tal manera que los jueces sigan acumulando causas. Nos quejamos de la carga procesal, pero no nos queremos desprender de las causas. Nos quejamos de los problemas de la seguridad, pero andamos persiguiendo a personas inútilmente, a personas que no han cometido delitos. Sus Excelencias, esta norma no es una norma desproporcionada. Lo desproporcionado era crear una suspensión del cómputo del plazo de prescripción sin un plazo que lo estableciera. La Corte Suprema hizo una comparación con diferentes ordenamientos con un pequeño problema en ese dato, porque así se hizo el error de ponderación. Y es que no preguntó ni revisó cuáles de los ejemplos que daba tenían constituciones en las que la prescripción cobraba relevancia. De todos los ejemplos que dio, solo 3 tenían relevancia constitucional. Término de comparación equivocado. No puedo comparar lo incomparable. Eso es un error de ponderación. Otro error de ponderación, el derecho al plazo razonable no fue contrastado con su fundamento de que hay que perseguir el delito como si fuera la manito de Terminator, que nunca acaba de moverse. Eso no, Sus Excelencias. Lo que necesitamos aquí es recordar que los poderes del Estado son limitados, que las penas en el Perú son extremadamente altas y que los plazos de prescripción, por lo tanto, son igualmente elevados y que esta suspensión del cómputo del plazo de prescripción lo único que hacía era tener en punta de pies eternamente a los ciudadanos sometidos a la ordalía que significa un proceso penal en el Perú. Sus Señorías, ratifico mi pedido de declarar infundada la demanda y establecer la constitucionalidad de esta norma con un solo pedido adicional. Y es que el Tribunal Constitucional tiene que hacer cesar el activismo del supuesto control de constitucionalidad y de convencionalidad que está llevando adelante la Corte Suprema, que además hoy no se pronuncia solamente por sus sentencias, sino también a través de comunicados por los que rechaza las leyes que aprueba el Congreso de la República. Sus Excelencias, el control constitucional y el control convencional son instrumentos muy delicados que, como advierte el profesor Sagüez en su guía sobre control de convencionalidad, no pueden ser usados por aficionados o pueden ser usados irresponsablemente. El control de constitucionalidad y el control de legalidad no son instrumentos para que el Poder Judicial trate de erigirse
en constructor de la política criminal del Estado, porque al amparo de la separación de poderes, esa facultad y esa competencia le corresponde al Congreso de la República, no a los órganos judiciales. Muchas gracias. Gracias. Vamos a empezar la rueda de preguntas. ¿Sí, magistrados? ¿Sí? Le damos el uso de la palabra al magistrado Gutiérrez. Gracias. Señor abogado, usted ha citado algunos casos que me llaman la atención como ejemplo, porque como se ha dicho aquí, son casos que tienen unas penas muy altas, ¿no? Por ejemplo, usted dice que le preocupa el secuestro o la extorsión. La pena para el secuestro o extorsión, si mal no recuerdo, es de 35 años, ¿correcto? Así es, señor magistrado. Entonces, la prescripción, ¿en cuánto tiempo se da? Si son 35 años es el máximo más la mitad, pero hay que tener en cuenta que si es en el tipo ordinario solamente sería 35 años. 35 años. Así es, pero quiero argumentar algo más. En este tipo de delitos de extorsión como el que menciono, usualmente los hacen de teléfonos móviles a través de vía WhatsApp, vía Signal, vía Telegram, en donde es para la policía hoy en día del Perú difícilmente identificar a las personas que utilizan ese tipo de mecanismos. No se puede hacer por más rastreo o por más pericias que se quieran hacer a teléfonos encontrados en incautaciones, como son iPhone. Sí, pero el fiscal tiene 35 años técnicamente, o sea, todo el sistema de justicia penal tiene ese plazo para poder llegar a la verdad. O sea, la investigación tiene sus propios plazos, entiendo, un plazo de investigación, un plazo, pero al final de cuentas puede inclusive pedir un año adicional. Correcto, pero hay que tener en cuenta que también que hay un artículo del Código Penal que reduce ese tiempo de prescripción, por ejemplo, los menores de 21 años o los mayores de 65 años. Y es que usualmente hoy día hemos visto la creación de una ley en donde se le imputa responsabilidad a menores de edad, como si fueran mayores de edad, por el uso de estas organizaciones criminales a estas personas. Entonces, si tengo a un chico de 16 años que no es el autor intelectual de las extorsiones, porque un chico de 16 años no utiliza un teléfono de alta gama para poder extorsionar a distintos comerciantes, no es la persona que debemos buscar. Seguramente vamos a encontrar al niño de 17 años, de 16 años, haciendo la llamada extorsiva, pero no a sus jefes. Entonces la identificación de estos es mucho más complejo y más difícil. Pero por eso precisamente entiendo de que si es que, por ejemplo, se está investigando, eso es lo que entiendo, ¿no? Se está investigando y hay una complejidad porque hay que extraer una conversación de una línea telefónica, eso permitiría que se suspenda el plazo de prescripción y tienes un año para extraer la información que hay dentro. Sí. O sea, ¿le parece poco ese año? No, no es que me parezca poco este año, sino que hay, por ejemplo, hoy en día, por la experiencia de litigante que tengo, he podido ver de que hay teléfonos celulares que por más que se le entrega al Ministerio Público para hacer pericias, los peritos no tienen el software adecuado para poderlos abrir. Y son teléfonos que son incautados hace 3, 4 años. Entonces, si el órgano de la prueba que puede ser obtenido en ese teléfono no lo pueden obtener en 4 años porque el Estado no le brinda al Ministerio Público un software adecuado para poder levantar la información de ese teléfono celular, son 4 años que ya han pasado. Y no solamente le hablo del delito de extorsión, sino puede ser en otros delitos. Si no podemos nosotros solucionar un problema como ese, donde la potestad del sistema judicial tiene una larga cantidad de años, impresionantemente por el tamaño de penas que tenemos en el Código Penal, que inclusive una colusión simple terminaría con el cómputo prescriptorio prescribiendo los 9 años, una colusión simple, 9 años, más la yapa de la suspensión 10. Entonces, en realidad ya la relevancia del derecho penal es inocua, ¿no? Porque estamos con carpetas abiertas de una manera ya permanente, donde en estado de zozobra, donde todo ciudadano está prácticamente con su expediente bajo el brazo, concurriendo eternamente al Poder Judicial. Y lo que pasa es que ese tipo de plazos lamentablemente conlleva a que algunos fiscales, por el apuro de los plazos de prescripción o por los plazos del tema procesal, en casos complejos, terminen mandando acusaciones fiscales defectuosas y que el Poder Judicial o el juez de investigación preparatoria tenga que devolvérselos, como en el caso de Cócteles, 19 veces. Porque lamentablemente la carga procesal que hoy día les tiene, los plazos de prescripción y además la carga procesal que mantienen, les conlleva a tener errores que no deberían de tener. Y que ningún organismo, lamentablemente, sanciona a este tipo de funcionario público. Doctor Abanto, brevemente sobre el mismo tema. Entiendo de que la suspensión del plazo de un año no es pues para que la Fiscalía esté impedido de investigar, ¿no?
sino es básicamente un interregno, una suspensión que debe permitir ayudar a la Fiscalía, ayudar a los órganos judiciales para que puedan consolidar más sus elementos probatorios, ¿correcto? Porque la prescripción va a terminar después de un larguísimo plazo, ¿no? Y claro, hasta hay posibilidad de subsanar, entiendo, pero no 18 veces, ¿no? Sino hay posibilidad de que se subsane razonablemente, lo ha dicho la Corte Suprema. Entonces, si eso es así, en realidad el plazo técnicamente sería lesivo en determinados delitos, como dice la contraparte. Podría hacerse esta diferenciación: para unos delitos un plazo y para otros delitos un plazo mayor, en la necesidad de la experiencia técnica que alega el abogado de tener que ubicar, por ejemplo, teléfonos encriptados para poder formalizar la investigación. Hay un error, hay una falacia de falsa causa en este argumento que esgrime la defensa del Colegio de Abogados de Loreto, Su Excelencia. Y me permito señalarla. Hay algo que se olvida aquí, y es que la investigación no dura lo mismo que el plazo de prescripción. La investigación en el caso de lavado de activos y organización criminal, por ejemplo, en organización criminal, dura 9 años, Sus Excelencias. 9 años. 3 años de diligencias preliminares de investigación, 3 años de investigación formalizada, prorrogables por 3 años más. Si en 9 años el Ministerio Público no puede ubicar a un culpable, necesitamos desaparecer el Ministerio Público y crear uno nuevo. Si en 9 años no se puede acusar a una persona, necesitamos construir un nuevo sistema de persecución penal. Sus Excelencias, no hay ninguna relación entre la imposibilidad del Ministerio Público y la suspensión del decurso prescriptorio. No le agrega nada, salvo la potestad de tener a una persona eternamente sentada en el banquillo de los acusados. Porque la norma anterior, Su Excelencia, repito, traía una interpretación perversa, y es: vamos a suspender esto, en el mejor de los casos, cuando trató de mejorar su posición la Corte Suprema, por el triple del plazo de prescripción, y eso el constituyente no lo ha autorizado. Se le ha ocurrido. Como ocurrió, y este tribunal corrigió, que no se pueden suspender los plazos legales por mandatos administrativos ni por interpretaciones doctrinales jurisprudenciales. Esas cosas hace la Corte Suprema, por eso retorno al discurso de Bayerriestra. Hay una claudicación por acción ahora que ustedes tienen que contener, porque no se puede seguir jugando con el control constitucional. Es más, en el Acuerdo Plenario 5/2023 se registra un control abstracto de la norma que deriva en un mandato a los jueces inferiores para que hagan control difuso. ¿Ese poder lo tiene la Corte Suprema, Sus Excelencias? No lo tiene, el constituyente no se lo dio y no se lo puede arrogar. Se lo entregó a ustedes. El control abstracto de las normas les pertenece solo a ustedes y nadie más que a ustedes. Gracias, Su Excelencia. Bien. Muchas gracias, presidente. Al abogado Abanto, usted acaba de mencionar un pronunciamiento de la Corte Suprema, mediante acuerdo plenario, entiendo. Sí, Su Excelencia. Que se pronuncia sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley en cuestión. Así es, Su Excelencia. Y que dispone o sugiere, no sé exactamente qué dice, no lo he visto, ordena a los órganos judiciales aplicar el control difuso. ¿Es esto exacto? ¿Cuáles son los argumentos? Y también quizás al abogado de la parte contraria, que ha desarrollado la Corte Suprema en ese documento. Dos, Su Excelencia. Sí. La falta de proporcionalidad en la fijación del plazo la suspensión del plazo de prescripción, al fijarle en 1 año, no contempla la diferencia de las penas entre los delitos leves, como el hurto, por ejemplo, y los delitos graves, como el homicidio calificado. Ahí hay un error gravísimo, porque sí, la ratio de la prescripción es exactamente la misma para todos los delitos. Prescripción ordinaria, el máximo de la pena si no hay investigación. Prescripción extraordinaria, el máximo de la pena más la mitad si hay investigación. En este caso que estamos discutiendo, solo podemos hablar de prescripción extraordinaria,
porque si hay investigación y hay formalización y se suspende el plazo, ya estaríamos en la prescripción extraordinaria. O sea, a partir de ese razonamiento supuestamente técnico, ¿no? Se sugiere que los órganos judiciales inapliquen esta ley. Así es, Su Excelencia. Los invita a que se haga el control difuso. Por una manifiesta inconstitucionalidad. Según opinión, inconstitucionalidad por violación del principio de proporcionalidad. De proporcionalidad. ¿Sobre eso nos podría acotar? Claro que sí, señor magistrado, y muchas gracias. Efectivamente, lo que dice el abogado del Congreso es lo correcto. Lo que señala este acuerdo plenario es que evidentemente se ha vulnerado el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos también que también el abogado del Congreso lo ha mencionado es que efectivamente el plazo de investigación, por ejemplo, en un caso de crimen organizado, es de 36 meses. Y si son de 36 meses la etapa preliminar, la etapa preparatoria y luego el tema de juzgamiento. Entonces, como bien lo señala, si en 9 años tenemos 9 años para que un proceso culmine, la prescripción en delitos de crimen organizado aún no ha llegado ni siquiera ni a la mitad. Entonces, ¿por qué el quejarse respecto a que habría una suspensión de la prescripción? Porque entendemos ya, solamente... Pero nos podría explicar, ya que usted coincide, ¿no?, con ese argumento. Así es. ¿En qué consiste esta vulneración al principio de proporcionalidad? ¿Por qué no supera un test de proporcionalidad? ¿Por qué no es una medida o idónea o necesaria, o entra en conflicto con otros bienes jurídicos? Porque, claro, se dice proporcionalidad, sí, pero ¿cuáles son esos argumentos? Claro, correcto. Que desarrollan que se está vulnerando, no se supera el test de proporcionalidad. Así es, lo que dice la Corte Suprema en este acuerdo plenario es que no ha podido diferenciar que un mismo año puede ser para distintos delitos. El delito de hurto, por ejemplo, hurto simple, es mucho más fácil de ubicar que un delito de crimen organizado. Y no solamente hablo en crimen organizado a los autores que están en primera línea, sino en las cabezas. Entonces, la complejidad de poder identificar a estas personas es mucho mayor. Y si bien es cierto, se tiene de que el plazo de prescripción en este tipo de delitos son de 35 años, en 9 años ya acaba su primera instancia. Y pueden saber si son declarados culpables o inocentes. Como lo mencioné hace un momento, el que nada debe, nada teme. Son 9 años que seguramente, entiendo de que pueden entender que el plazo de la investigación y también el proceso penal puede ser largo. Recordemos que en el Código de Procedimientos Penales ese plazo era mucho mayor. Las investigaciones preliminares duraban años de años, si no son 8 o 9 años, cuando la Fiscalía no quería resolver. Ya se dio un límite a la investigación preliminar, a la preparatoria y a la de juzgamiento, y entonces tenemos 9 años. Solamente voy a ponerme en el ejemplo que dio el abogado del Congreso. En esos 9 años ya se pudo resolver por lo menos en una primera instancia. Y una segunda instancia se va a resolver seguramente en 2 o 3 años más. Lamentablemente es lo que tarda el Poder Judicial. Pero en esos 12 años ni siquiera hemos llegado al máximo del tiempo para que de manera ordinaria o extraordinaria prescriba el delito. Entonces nos estamos quejando de una suspensión cuando en ese tipo de delitos el plazo del proceso penal ha vencido en menos tiempo. Siempre pues va a cuestionarse que hay un conflicto, ¿no?, entre la seguridad jurídica y la justicia, ¿no?, material, ¿no? ¿Por qué esta norma legal es manifiestamente, ¿no?, vulneratoria de la justicia? ¿No hay también que atender a la seguridad jurídica? De alguna manera, señor magistrado, que tengamos delitos que prescriben, a pesar de que el Ministerio Público al momento de la acusación haya presentado elementos de prueba que son ya un nivel de sospecha mayor con el que inició una investigación y que por tiempos de prescripción se hayan podido dar impunibilidad, definitivamente genera una incertidumbre no solamente en la seguridad ciudadana, sino también en el peligro, porque luego nos quejamos de que el mismo ladrón o el mismo delincuente que fue capturado o sentenciado y condenado hace 20 años, hoy día está en la calle. Porque hay tipos de, no solamente se pueden evadir una responsabilidad mediante una sentencia absolutoria, que es lo que cualquier persona inocente va a poder buscar, pero también hay otros mecanismos como el tema de la prescripción. Y entiendo en los casos cuando el Ministerio Público toma conocimiento de la acción penal el mismo día o al día siguiente o a la semana. Pero cuando toma conocimiento del hecho punible 5 años después o 6 años después,
y el delito prescribe a los 6 años o a los 7 años, ¿no cree que se genera un tipo de impunibilidad y se limita al Ministerio Público a poder resolver un caso en un año que no pudo conocer en los 5 anteriores porque de repente la persona agraviada no denunció o porque no se pudo identificar al autor? Definitivamente la proporcionalidad no solamente es por el tipo de delitos, sino por el tipo de situación en el cual el Ministerio Público toma conocimiento del hecho. ¿Y contar algo respecto a ese argumento sobre la toma de conocimiento posterior del Ministerio Público o tardía? Sus Excelencias, no sé ustedes, pero yo tengo la sensación de que hemos viajado en el tiempo hasta 1763 antes de Beccaria. Tengo la plena convicción de que este era el discurso del Estado absoluto sobre la persecución eterna. Si una persona no denuncia, el plazo de prescripción no tendría que existir bajo el argumento que da el Colegio de Abogados de Loreto. Porque si un delito tiene un plazo de prescripción de 6 años y se denuncia al 7º, tendríamos que perseguirlo por una cuestión de justicia sustantiva. Tendríamos que evitar eso, tendríamos que evitar la impunidad. Y ese es el problema, que en el Perú se ha generado una especie enemiga del Estado constitucional dentro de los órganos de justicia. Se llama juez antiimpunidad. Los jueces no son antiimpunidad, los jueces no son anticorrupción, los jueces son pro constitución y pro ley. Sancionan a quien tienen que sancionar en las reglas y los límites establecidos por un sistema construido bajo los límites del poder y bajo la separación de poderes y bajo las garantías que la Constitución ha reconocido a toda persona encartada. Ese es el funcionamiento del Estado democrático. El discurso que viene de la Corte Suprema y que acompaña al Colegio de Abogados de Loreto es un discurso que nos retrocede, repito, a etapas pre-becarianas. Es Beccaria quien en 1764 nos dice en del delito y de las penas que mientras más pronta la sanción, más efectiva la justicia, y mientras más tardía la resolución, más injusta será, porque en el medio vienen las prisiones. Sus Excelencias, el discurso es insostenible desde nuestra Constitución y desde la doctrina de esta misma docta corporación, a propósito de los límites del poder punitivo del Estado. Hay una densa, un muy tupido tejido doctrinal que este tribunal ha construido para justamente hacerle conocer a las personas que el Estado no tiene el poder de arrollarlas, de destruirlas, de aplastarlas, de estrujarlas, sino que tiene que actuar con prudencia y con cuidado. El Estado es leviatán, es un gigante, es un coloso, y hasta cuando acaricia puede hacerle daño a un ciudadano. Muchas gracias por sus respuestas. Nada más. Gracias, siguiente. Magistrado. Vamos en esta oportunidad a dar el uso de la palabra al magistrado Pedro Hernández. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señores magistrados. Muy buenos días a los abogados y a la audiencia en general. Una pregunta para el abogado de la parte demandante. A mí realmente me preocupó esa afirmación de que la lógica sea el que nada teme, que nada debe, nada teme, ¿no? Porque parecería pues que estamos invirtiendo en la presunción de inocencia. Entonces yo tendría que aceptar una afectación de mi tranquilidad personal para que se demuestre que no soy culpable, algo así es lo que nos está planteando, doctor. No, señor magistrado, porque recuerde que, como lo mencioné, el plazo de la investigación del proceso penal en realidad es menor a esta figura de la suspensión de la prescripción. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del delito que se puso como ejemplo de crimen organizado y la prescripción estamos hablando de que solamente en ser ordinaria vencen 35 años, el proceso penal dura 9. Entonces, en la primera instancia ya fue resuelta en el menos de la mitad del plazo de prescripción. Entonces, hablar de una suspensión respecto a ese tipo de delitos no le va a afectar, porque el debido proceso, efectivamente, y el plazo razonable no solamente se va a tocar en el tema de la prescripción, sino también en el tema del proceso penal. Entonces, en estos 9 años, esta persona tuvo un debido proceso o va a tener un debido proceso donde va a poder, seguro el Ministerio Público, con la carga de la prueba, fundamentar si es que lleva con su opinión de una acusación a una sentencia condenatoria. Suponiendo de que se da en los 9 años con un debido proceso y con el plazo razonable que el investigado va de alguna manera a sostener, tenemos de que una segunda instancia le va a durar seguramente 2 años o 3 años más. Entonces, con 12 años o 13 años, aún no hemos llegado ni siquiera a la mitad del plazo de prescripción ordinario del tipo de crimen organizado. Hablando todavía aún más del extraordinario. Me preocupa más
Porque usted nos está diciendo que un proceso penal debe durar más o menos 12 años. Es lo que la norma prevé en este caso, señor registrador. No es porque... Un ratito, la norma lo prevé en un caso excepcional. Lo ideal sería que tenga un ministerio público eficiente como para hacerlo en el menor plazo posible. Eso no se discute. No, sí se está discutiendo, porque usted nos está diciendo prácticamente que dentro de esa lógica los delitos deberían ser imprescriptibles. No, no necesariamente. No, por eso, no necesariamente. Explíqueme el no necesariamente, por favor, por ejemplo, para entenderlo. Lo que la Corte Suprema en realidad le ha faltado en su momento señalar es respecto a que en la proporcionalidad se dan situaciones distintas en cada hecho, en cada delito, en cada denuncia. Por ejemplo, los casos de violencia contra las mujeres, muchas mujeres terminan, no denunciando por el bienestar de la familia. Y denuncian 3 años después o 4 años después de las agresiones que han tenido respecto a sus parejas. La Fiscalía, por más que quiera correr en la investigación, va a tener solamente 1 año para poder indagar, o 6 meses. Y con la carga de procesal que se tiene en el Ministerio Público, no hay que ser una persona muy conocedora para ver que la carga es excesiva para un fiscal o para un juez. Justamente, hasta para llegar a esas instancias en vía amparo o un vía habeas corpus en el Tribunal Constitucional, nos demoramos cerca de 1 año, 2 años, cuando los derechos fundamentales que se transfieren en un habeas corpus, en una acción de amparo, son derechos fundamentales que se deben recoger de inmediato. Entonces, ese tipo de procesos, aún así tardíos, llegamos a estas instancias y luego nos declaran nulos una sentencia de primera instancia y volvemos a iniciar nuevamente. Entonces, eso se va corriendo en los plazos de prescripción también en la acción penal. Y hay casos en los cuales sí se genera impunibilidad únicamente por el tema de prescripción. Porque el fiscal, si seguramente ya planteó en una acusación, por ejemplo, elementos de sospecha que lo van a conllevar seguramente un juez a una sentencia condenatoria, posiblemente también una absolutoria, eso no se discute. Pero ese juicio se debe de romper por una prescripción en esas etapas. Pero es que en ese supuesto me parece que usted está cometiendo un error teórico muy grave. Porque usted está asumiendo que por el hecho de que no hay denuncia, operaría la prescripción, y eso no es correcto. Si no hay una denuncia, el proceso no se inicia, y no se inicia el proceso, no hay prescripción. Claro, yo no entiendo su razonamiento, porque quiero entender su ejemplo, porque me parece que nos está llevando a una confusión. Bueno, a mí no, y creo que a los magistrados no, pero probablemente a la audiencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, en delitos, suponiendo el tipo penal de apropiación ilícita, por ejemplo. En el delito penal de apropiación ilícita, primero, uno tiene que requerirle vía civil mediante carta notarial a una persona la devolución de un bien. En el caso de los leasing, por ejemplo, los bancos le requieren a una persona que le devuelva el bien que ha adquirido en tema de leasing por incumplimiento de pago. Me voy primera instancia por obligación en una demanda, segunda instancia, la gano, han pasado 4 o 5 años para poder ganar esa demanda. Con la demanda por el incumplimiento de la resolución, me voy vía penal por apropiación ilícita porque no me quiere devolver el bien en el tema de leasing. Luego de esto me voy primera instancia, segunda instancia, ya pasé casi 9 años en un proceso para que me devuelvan un bien que me pertenece. Si se hubiera suspendido en la formalización o en la acusación en el proceso penal, ese bien va a retornar a mi posesión. Pero en estos casos, por ejemplo, donde no se suspende y que lamentablemente por cuestiones previas me tengo que ir a otros procesos, lamentablemente la carga de la prueba para la Fiscalía y el tiempo que se le da es muy corto. Pero probablemente, inclusive en el ejemplo que nos plantea, lo que hay que hacer es reformular los procesos, ¿no? No ampliar la prescripción. No sé si me dejo entender. Doctor, por favor, no sé si algo tiene que decir sobre el particular antes de pasar a una segunda pregunta. Si me permite, yo detecto un argumento panglosiano en parte del Colegio de Abogados de Loreto. Pangloss decía que la nariz se había hecho para que lleváramos los lentes, en esta ironía de Voltaire. Pangloss decía, según Voltaire en El Cándido, que la nariz se había hecho para que lleváramos los lentes. Y ese es un poco el razonamiento que estamos teniendo aquí. Si la suspensión del plazo de prescripción según el Colegio de Abogados de Loreto y la Corte Suprema no aflige al imputado porque el proceso acabará antes del plazo de prescripción, ¿en qué beneficia al poder perseguidor del Estado? En nada. Ni su existencia ni su recorte. Quiero corregir algunos datos. Yo no he dicho que el proceso penal dure 9 años. Yo lo que estoy diciendo es que solo la investigación dura 9 años, por una interpretación perversa de la Corte Suprema también. Porque el propio Código Procesal Penal señala que las diligencias preliminares de la investigación forman parte de la investigación preparatoria. Pero absurdamente y sin justificación constitucional, la Corte Suprema partió ese plazo para decir que las diligencias preliminares de investigación pueden durar lo mismo que la investigación preparatoria, con lo que duplicó el plazo.
Pero si además este plazo, que ya está duplicado, puede tener una prórroga de su longitud original, terminamos en un caso de crimen organizado con una investigación por 9 años, más 2 años, porque el caso es complejo, a 3 años de etapa intermedia son 12, más 5 de juicio, porque la carga es muy alta, 17. Eso dura un proceso penal complejo en el Perú, sus excelencias. ¿Eso es justicia? Sus excelencias, lo que hay que tener claro en esta discusión es que no existe un fundamento real y hay un error de ponderación. Repito, la Corte Suprema solamente y el Colegio de Abogados de Loreto han establecido, aquí está la norma 31751 y la suspensión por 1 año, y acá al otro lado está el deber de proteger a la sociedad contra los peligros de su seguridad y el poder punitivo del Estado. ¿Qué más está? Está el ser humano, el plazo razonable, está el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias e ilegales, y está además el derecho a probar y el derecho a la tranquilidad al que ha hecho referencia su excelencia Hernández. Entonces, el cotejo es absolutamente incompleto, y por el lado del poder del Estado no se ha contado con la longitud de las penas y la auténtica extensión de la prescripción, que se convierte, repito. Vamos a hablar de un caso sencillo. El doctor Peña ha hecho referencia. Feminicidio. 37 años y medio. Hurto con muerte por los celulares. 45 años. Extorsión. 45 años. Aunque pensemos en este proceso de 17 años, ¿cuál es la afectación del poder punitivo del Estado con una suspensión de 1 año? Ninguna. Lo que se quiere, sus excelencias, por parte del Colegio de Abogados de Loreto y del Poder Judicial, son procesos que no acaben nunca, que no terminen jamás. Los mismos jueces que se lamentan por la sobrecarga procesal y los fiscales que se lamentan por la sobrecarga procesal son incapaces de soltar los procesos. Los quieren allí para siempre. Los ciudadanos no somos objeto del Estado, somos sujetos de derecho. Ok, doctor. Muchas gracias. Una segunda pregunta, y con esto termino, para los dos, por favor. El acuerdo 05-2023 que dispone a los jueces realizar un control difuso de esa norma, ¿en el fondo no es una suerte de control abstracto? Para los dos, por favor. Primero, señor magistrado, antes de contestar esta pregunta, quiero adicionar algo a lo que el doctor Humberto Abanto señaló hace un momento. Si bien es cierto, en temas de feminicidio, en otros delitos, la norma o la sanción penal tiene una plazo de prescripción mucho mayor, esto, lo que la Corte Suprema y también el Colegio de Abogados de Loreto trata de señalar, no es en el caso que se conozca al autor, sino son en los casos en los que, por distintas finalidades o circunstancias del delito, no se ha podido identificar. Y ahí hay una confusión. Si el plazo procesal, suponiendo que es ampliatorio y que se va a extender lo más posible según el Código Procesal, y son 9 años, eso no afecta al tema de la prescripción con el debido proceso y el plazo razonable para un debido proceso. El plazo de prescripción, sin hablar de la suspensión siquiera, no es ni la mitad de este plazo. Entonces, no hay que confundir respecto a que el tema del proceso penal no se va a vulnerar el plazo razonable o que se quiere perseguir a una persona eternamente. Claro que no, porque el plazo del proceso penal ya está establecido y no por la suspensión de la prescripción, el plazo del proceso penal se va a ampliar o se va a reducir. Va a ser el mismo respecto a solamente ese punto. Ok, abogado, queda claro su punto. Me gustaría que me respondan la pregunta y después pasamos al doctor Abanto. El acuerdo 05-2023 que dispone que los jueces realicen control difuso sobre esta norma, en el fondo no es realizar un soterrado control abstracto, que es competencia del Tribunal Constitucional. Por favor, quiero sus opiniones. Sí, yo tengo la opinión y acuerdo con usted que es así. Y de hecho el tema del control difuso de alguna manera es facultad de todos los jueces, tanto de primera y segunda instancia como es autónomamente, así es. Su Excelencia, aquí hay un problema. Y es que sí es un control abstracto. ¿Contra qué caso concreto estaba cotejando la 31751 la Corte Suprema? Pero más aún, para que haya acuerdos plenarios, la norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es muy clara.
tiene que haber divergencia jurisprudencial. Entonces, en su poder uniformador y nomofiláctico, la Corte Suprema dicta un acuerdo para que todos tengamos derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. ¿Cuál era el caso concreto aquí? ¿Cuál era la jurisprudencia controvertida? Este es un pronunciamiento político, sus excelencias. Y escondiéndose en el juicio de proporcionalidad, hace juicios valorativos de orden, de conveniencia y oportunidad. Esta ley producirá tal efecto. Eso es lo que un órgano jurisdiccional puede calcular. No este órgano, que sí puede hacerlo, porque tiene el privilegio de la previsión de consecuencias. Pero un órgano ordinario puede hacer eso. Puede decir, la ley tendrá tales consecuencias. Ese es un juicio de conveniencia. En este momento que el país se enfrenta a un peligro con la amenaza a su seguridad, ese es un juicio de oportunidad. Eso es un juicio político, los criterios, lo ha dicho este propio tribunal, los criterios políticos son de oportunidad y de conveniencia. No, están vedados al órgano jurisdiccional ordinario. Pero eso es lo que se ha usado en el Acuerdo Plenario 5/2023. Y de ahí se ha ordenado, porque si la Corte Suprema le dice, a través de jurisprudencia vinculante, a los inferiores que vayan al control difuso, lo que estamos haciendo es usurpar las funciones del Tribunal Constitucional. La Corte Suprema ha decidido inconstitucionalizar una ley no teniendo ese poder. Y yo creo, sus excelencias, que es muy importante, por lo que ha pasado con diferentes leyes, a las que se rehúsa, sobre pretexto de interpretaciones a través de acuerdos plenarios, a aplicar el Poder Judicial. Se necesita una intervención correctora del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, abogados. Es todo, presidente. Gracias. El uso de la palabra al magistrado Francisco Morales. Gracias, presidente. Creo que ambas partes reconocen que la prescripción es una institución constitucional, ¿no es cierto? Correcto. ¿No? Es podríamos decirle, derecho, garantía. En fin, no vamos a entrar a ese debate. El punto es que está en la Constitución. Por tanto, tiene el legislador que establecer una regulación para ello. Entonces, una primera pregunta es, el Código Penal y el Código Procesal Penal establecen algunas pautas. ¿Qué tiene que decirme sobre el artículo 80 del Código Penal? ¿Está vigente o no? Ese artículo que dice que como máximo la prescripción será de 20 años. Y ustedes han dado ejemplos de que la prescripción tendría que terminar a los 37, 40. ¿Cómo es en el ámbito de la jurisdicción ordinaria? Este artículo ha sido inaplicado, declarado inconstitucional, hay un desuetudo, ya no se usa, se ha reinterpretado. Primero, como una primera pregunta. Primero el abogado del Colegio de Abogados y después el abogado del Congreso. No, señor magistrado, eso no se ha dejado bien aplicar, pero por ejemplo, lo que sí se aplica, tipo el control difuso, es que cuando son en delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, la prescripción se duplica el plazo de la máxima de la pena. Entonces, si estamos en un delito en el cual, por aparte de un delito de agravante de colusión, estamos entre 12 y 15 años, el delito termina siendo de 30. Y al tener una norma que de alguna manera se contrapone contra otra, lo que hace el titular de la acción penal y también el Poder Judicial es valorar el máximo de la pena. No se rige por el artículo 80. Es lo que pasa en el día a día. O sea, ese artículo no se aplica. No se aplica. En su mayoría de casos no. Doctor Abanto. Sí, Su Excelencia, se ha transformado en letra muerta, para efectos prácticos. O sea, así sencillamente, no se aplica. Así es, Su Excelencia. Así aplican los jueces penales y los fiscales esa norma. E inclusive contra la interpretación del Tribunal Constitucional se han transformado, por ejemplo, las persecuciones internas sobre texto de la ley de contumacia, a pesar de que el tribunal ha dicho que no puede transformarse en una interpretación, en una persecución eterna. Muy bien. Entonces, estamos que el legislador es el que debe regular este tema, ¿no es cierto? Es que no solamente respecto al plazo de la suspensión de la prescripción lo que el legislador debería hacer. No, yo estoy hablando primero de la prescripción. Ah, correcto. Como institución jurídica, ¿no? O sea, aquí en el Estado peruano, en el Perú,
La Constitución reconoce la prescripción. Ahora bien, ustedes han traído aquí una serie de ejemplos. Usted, el abogado del Colegio de Abogados de Loreto, nos ha traído estos casos de organización criminal, bandas, ¿no? Claro, entiendo que en la defensa son casos así de impacto, pero en realidad la prescripción, o sea, la discusión en este caso, creo yo, que va por definir sus alcances constitucionales, al margen de los tipos de delitos. Cuando se dio el Código Penal en el año 1991, el gran delito, los grandes delitos que existían, casi recién iniciando, perdón, 91, ¿no? Era el terrorismo. Hoy, en efecto, la criminalidad ha avanzado más. Pero si nosotros tuviéramos que legislar, o el Congreso tuviera que legislar por cada delito, por cada tipo, tendrían que crearse una serie de prescripciones para cada tipo penal, pero eso no es, creo, la finalidad. Aquí, el Código Penal, la Ley General, es la que establece unas pautas para la prescripción. Entonces, de lo que se trata es de ver si es que esta legislación es compatible o no con la Constitución. Y eso es lo que es el fondo de este debate. Entonces, convenimos que la prescripción existe, pero la prescripción no está en función de lo que los fiscales o jueces se demoren. Ese es otro problema. Ese es un problema operativo. Podríamos decir, hay un fiscal o un juez que no sabe cómo enfocar su caso. Porque se trata de investigación. O sea, aquí el punto en este caso es si la prescripción, tal como ha sido regulada por esta ley, es constitucional o no. Ese es el punto. Entonces, sobre eso yo quisiera que ustedes me den un último argumento, una última sustentación. Sí, señor magistrado. Doctor Morales, respecto a si un fiscal o no puede hacer bien un trabajo respecto a una investigación, eso no es el punto que el Colegio de Abogados quiere tratar respecto a la suspensión de la prescripción, sino que lo que quiere tratar es que la proporcionalidad, no le decimos de que cada delito tiene que tener un tiempo de suspensión de prescripción distinta, porque eso ya ocurre con la diferenciación de penas para la prescripción ordinaria y extraordinaria de cada tipo penal. Eso ya está señalado. Lo que no se señala es, por ejemplo, qué pasa en los casos en donde no se conoce al autor. ¿Qué pasa en los casos donde la cabeza del crimen organizado o la organización criminal no es conocida recién hasta 15 años después? Y esta cabeza ya tienes, cuando comenzó el delito tenía 65 años, porque el plazo de la prescripción va a la mitad. Esa persona tiene que quedar impune, se le tiene que abrir otra carpeta por otro delito, lo cual sería injusto. También una repregunta, que es muy interesante lo que usted dice. Pero entonces, ¿para qué existe la prescripción? Claro, lo que pasa... O sea, la esencia de la prescripción es impunidad. Así... No necesariamente. Bueno, pero en todo caso tiene una variante, ¿no? Así es. Porque ¿qué nos enseñaban en la Facultad de Derecho Penal a todos los alumnos? ¿Por qué hay el transcurso del tiempo determina que ya no exista persecución? El jus puniendi, así es. ¿No es cierto? Correcto. Entonces hay una entraña en ese punto. Ahora, claro, nosotros estamos limitados porque ya la Constitución reconoce la prescripción. Si en nuestro ordenamiento jurídico constitucional la prescripción solamente fuera una cuestión de materia legal, ¿no? Podríamos discutir, pero si está en la Constitución debemos darle un sentido, una finalidad, ¿no? Lo que pasa, señor magistrado, es que no solamente la prescripción, sino que hay derechos fundamentales que también existen en la Constitución y que son limitados. El derecho a la libertad también, el derecho a la vida también. Entonces, hay circunstancias, por ejemplo, lo que se está buscando hoy en día es que la persecución del delito, según lo que entiendo de la defensa del Congreso, es que la persecución del delito no sea eterna, que no sea una investigación de manera política, por así decirlo. Pero entonces usted sí cree que debe ser eterna, No. hasta que impidamos la impunidad, o sea, no importa dónde esté, si se... No, señor magistrado. Y condenarlo. No es que sea eterna, sino que dentro de una investigación en un caso, por ejemplo, en donde no se haya podido encontrar al autor y que haya una investigación en donde por A o B conocí únicamente los indicios o sospechas de una persona, faltando un año para la prescripción,
Y si me encuentro elementos de convicción para poder acusar y poder ir a juicio, no es una persona que pueda ser declarada absuelta o que pueda ser declarada prescrita la acción penal cuando tenemos todos los elementos de prueba que efectivamente ha sido responsable. Doctor, creo que usted podría ser un buen fiscal. Doctor. Excelencia, quisiera ser preciso dogmáticamente en este tema. El plazo de prescripción no se toca con la ley 31.751. Los plazos de prescripción siguen siendo exactamente los mismos. Como usted ha señalado, Su Excelencia, los plazos de prescripción están regidos en el artículo 80 del Código Penal. Esta norma no modifica el artículo 80, modifica el 339.1 y el 84. Es una norma sobre un accidente en el cómputo del plazo. Este accidente en el cómputo del plazo, en el caso del artículo 339.1, no existe, Sus Excelencias. Vuelvo a decir, el accidente se producía por el surgimiento de una circunstancia impeditiva. Fuga, tengo que pedirle extradición. Es un personaje aforado, tengo que hacer el antejuicio. Hoy, en el caso de los delitos del proceso penal ordinario o del proceso penal común, esa limitación no existe. No existe, Sus Excelencias. Es más, no solo, y por eso vuelvo a mi argumento original, no solo es que el fiscal no tiene un factor impeditivo, sino que cobra más poder al formalizar y continuar la investigación preparatoria. Es una suspensión absolutamente injustificada desde la perspectiva de la Constitución, que en la pésima interpretación de la Corte Suprema inutilizó la institución constitucional de la prescripción. Lo que, como ha dicho correctamente el Tribunal Constitucional, el legislador percibió este problema y lo resolvió. No le gusta la forma en que se ha resuelto ni al Colegio de Abogados de Loreto ni a la Corte Suprema. Pero la simple disconformidad no es inconstitucionalidad, por más que la disfracemos de un juicio de proporcionalidad. Muy bien, muchas gracias, presidente. Gracias. Solo unas breves preguntas, nada más. Doctor Abanto, ha señalado algo que, sugiere alguna reflexión al respecto sobre los acuerdos plenarios. Usted ha señalado que los acuerdos plenarios se deben dar cuando precisamente existe contradicción entre los jueces, cuando ya se está aplicando en un tiempo, supongo, donde podemos advertir un mayor número de contradicciones, pero he podido entender que pareciera que los jueces supremos penales han interpretado esta ley, porque esta ley es en mayo del 2023 y el acuerdo es en noviembre. O sea, en 6 meses han interpretado que se debería aplicar de esta manera, sin que existieran casos contradictorios a nivel de las salas superiores y de otros órganos jurisdiccionales. Eso es lo que quisiera primero para que me precise. Permítame precisar los tiempos, Su Excelencia. Si yo interpongo una tutela, por ejemplo, o una excepción de prescripción, voy al juez de la investigación preparatoria. El juez de la investigación preparatoria me señalará fecha aproximadamente en un mes, mes y medio. Resolverá en 3 semanas, vamos a suponer 2 meses. Interpongo el recurso de apelación y la sala conocerá mi causa en más o menos 2 a 3 meses si tengo suerte. Por lo que tenemos ya 6 meses. ¿Qué caso había llegado a la Corte Suprema? Si pongo una casación además, la Corte Suprema va a conocer la causa dentro de 1 año. Si tengo suerte y paso la calificación. ¿Qué caso había conocido la Corte Suprema en noviembre del año 2023? Ninguno. Hizo un control abstracto de la norma. No estaba pacificando, no estaba uniformizando la doctrina jurisprudencial, estaba haciendo un control abstracto, Su Excelencia. Bien. Sí, señor magistrado, para complementar esa pregunta. Si bien es cierto la Corte Suprema envía a nivel provincial o de repente en una sala superior, tiene una demora para poder llegar, en los juicios, en los procesos de altos funcionarios públicos no es así. Hay un juez de investigación preparatoria supremo y hay un juez, y estas apelaciones vía tutela van a la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema, no lo conozco a primera mano, pero pudo conocer en menos de 6 meses distintas tutelas de derecho, distintas excepciones de prescripción en casos de altos funcionarios. Porque la Corte Suprema
a ser personas que son atribuibles al artículo 99 de la Constitución, efectivamente sí pueden conocer casos que lleguen a esa instancia y puedan tener conocimiento de debate respecto a esa medida de suspensión de la prescripción de la acción penal. Habría podido llegar, no lo sé de primera mano, pero, como le menciono, la Corte Suprema conoce casos en apelación de tutelas cuando son altos funcionarios. ¿Me permite, Excelencia? A ver, una por precisión. favor. Su Excelencia, si eso fuese así, tendríamos un serio problema de esquizofrenia en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Porque si usted es un funcionario aforado como son ustedes y los encartan y ponen una excepción de prescripción, va al juez supremo de la investigación preparatoria. Y cuando apelan, la apelación va a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que es el intérprete de cierre del Código Procesal Penal, de los procesos regidos por el Código Procesal Penal. ¿Cuál era la jurisprudencia contradictoria de esa misma corporación? Ninguna. No lo puede conocer la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Por lo tanto, no es absolutamente imposible que haya habido disonancias jurisprudenciales. Lo que ha habido, insisto, es la voluntad inconstitucional de arrogarse las facultades de este tribunal. Bien. La prescripción es una institución ya que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, ¿no? Recuerdo en el año 2005 ya se establecía por parte del Tribunal Constitucional que es una institución de relevancia constitucional, y me parece bien. Y así en varias jurisprudencias, como la última que ha señalado del año 2021, correcto. Entonces nos corresponde a nosotros es ver esos límites, ¿sí? Porque la prescripción debe estar siempre de conformidad con una interpretación acorde con los derechos, pues, de la persona. O sea, finalmente resolvemos a la persona como eje y centro y no al Estado, que es un medio. Entonces, la discusión también ha señalado que se refiere, porque hay la suspensión, la interrupción y la suspensión nuevamente. Es la última parte de la suspensión, que es por un año, ¿correcto? Dígame, puede también usted participar. Entonces, para usted, ¿qué es lo razonable? Supongamos que estamos a un delito de 30 años, ¿sí? Me gustaría graficar, tenemos alumnos acá, tenemos un delito de 30 años. Ese delito de 30 años, más o menos, supongamos con todos estos problemas que tiene el Ministerio Público de poder resolver a tiempo, ¿sí? Supongamos que es un caso que el Ministerio Público se da su tiempo por muchas circunstancias. En este delito de 30 años, más o menos, ¿cuánto sería el tiempo? A ver. En tema de prescripción ordinaria, estamos hablando del máximo de la pena, que son 30 años. Si es un extraordinario, es 30 más la mitad, que son 45. 45. En tema de prescripción, así es. Claro. ¿Y más la suspensión? Actualmente serían 46 años. 40. No, actualmente, correcto. Pero antes de la modificatoria, ¿cuánto sería? Lo que pasa es que no se ha limitado un plazo respecto a cada delito. Es, pero no dice se ha podido determinar. Exactamente, pero más o menos ¿cuánto podría ser? No solo para tener una idea. Lo que pasa es que eso se debería, como se le menciona el Colegio de Abogados de Loreto, ser proporcional respecto a la situación, no del delito, sino respecto a, por ejemplo, cuándo conoció que esta persona era autor, cuándo se conoció que esta persona estaba vinculada, cuándo se conoció que había elementos de carga de prueba sobre esta persona. No distinto a qué delito cometió o no, sino cuando el titular de la acción penal toma conocimiento de los hechos y de los autores y de los elementos de prueba, que posiblemente puede encontrar que se indiquen a Pepito Pérez como un autor. Pero ¿qué elementos de prueba tiene? Si recién comenzó la investigación, por ejemplo, en el año 33, o que el proceso se dio así, o que una carga o un elemento nuevo, luego de una sentencia que está como cosa juzgada, se encontró una nueva prueba que de alguna manera conllevó que recién en el año 40 se pueda conocer que era el autor. Entonces, por más que tengamos elementos de prueba de que sostengan que es un autor, se tendría que buscar una absolución. Entonces, ante esta modificatoria, esta suspensión es indeterminable, pues, ¿no? Así es. Finalmente será el juez quien lo decida, ¿correcto? Por favor, el mismo ejemplo para graficarlo, ¿no? Tenemos un delito de 30 años, según la experiencia, y asumimos que antes que se dé esta ley, ¿cómo serían los plazos? Según la interpretación de la Corte Suprema, 90 años sería el plazo de prescripción. 90 años. La expectativa de vida, según el INEI, es 78 años en el Perú. La prescripción es más larga que la expectativa de vida de un ciudadano, según la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema dijo, vamos a hacer
respetuosos del derecho al plazo razonable. Nos hemos equivocado cuando dijimos que era sine die la suspensión. Vamos a corregir esto. Durará lo mismo que la prescripción extraordinaria. Plazo máximo de la pena más la mitad. Si además la prescripción era plazo máximo más la mitad, tenemos 30 más 15, 45, más 30 más 15, 45 más 90 años si la aritmética no me acompaña. Y dígame, ¿y ese plazo de un año, ahora sí con la nueva ley, está bien un año para todos los casos? ¿O la posibilidad de se pueda moldear ese tiempo? Desde la Constitución, Su Excelencia. Así es. 0. 0 tendría que ser. ¿Cuál es la circunstancia impeditiva, Su Excelencia? Yo le pido a quienes demandan esto, a la Corte Suprema y a los que se oponen a la Ley 31.751, que me digan cuál es la circunstancia impeditiva que desde la dogmática justifica una suspensión del cómputo del plazo de la prescripción. ¿Cuál es la circunstancia impeditiva? ¿Cuál la podemos equilibrar? ¿Cómo puedo equiparar yo la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria con un procedimiento ante juicio o con un proceso de extradición? ¿En qué detiene al fiscal? ¿Cómo se frena la acción estatal? ¿En qué la contiene? En nada, Su Excelencia. Este es un acto de excesiva generosidad por estoy seguro, desde la política, por temor a la gradería. Esta suspensión no tiene razón constitucional de existir. Además, la prescripción ya es bastante larga, Su Excelencia. ¿Qué le añade? Desde mi perspectiva, persecución penal eterna. Bien, ¿algo que quisiera agregar ya para concluir? Solamente para concluir, señor magistrado, los delitos, por ejemplo, que se han declarado imprescribibles en el largo del tiempo, no nacieron así. Nacieron porque un delito grave se tomó como tal, ya sea en casos de lesa humanidad, en la Convención de Roma, o por ejemplo los delitos de corrupción con hechos graves, cuando se busca una lucha contra la corrupción. Hoy en día en el país nos vemos con delitos de crimen organizado, de secuestro, de extorsión, que han variado en el tiempo y que de alguna manera podrían variar también el tema de la suspensión porque así lo amerita el país. Porque de repente estos temas de inseguridad ciudadana hoy en día, que el Estado lamentablemente no nos puede ayudar en el tema de brindarle seguridad. Estoy seguro que ustedes, al igual que yo, en los años de infancia, podían salir en su barrio a caminar con la puerta abierta en su casa todo el día. Hoy en día no se puede así. Entonces la variación respecto a los delitos, a cómo se cometen, a los crímenes, a la manera de cómo se puede rehuir a la justicia, son distintas a las de hace muchos años. Y así como los delitos que antes no eran prescribibles y se volvieron imprescribibles en el largo del tiempo, por su complejidad y por su gravedad, los plazos de suspensión también podrían darse respecto a la situación. Si en un momento el país mejora y el sistema de justicia es mejor, hay mejor presupuesto para la Fiscalía, hay mejor presupuesto para el Poder Judicial, los plazos procesales se respetan, son más céleres, posiblemente esa norma también pueda variar, porque nada puede ser indeterminado. Todo tiene que amoldarse respecto a la situación de cada ciudadano, de cada ciudad, de cada proceso y de cada institución. Entonces, eso tiene que, de alguna manera, generar que la proporcionalidad que se está peleando en esta demanda sea, por ejemplo, en hechos cuando se conoce el autor, cuando se desconoce, qué elementos de prueba hay. Como le expliqué, hay casos que por plazos procesales y respetando el debido proceso, terminan como cosa juzgada. Pero a los 20 años aparece una nueva prueba. Entonces, el autor de ese delito o a los 15 años, esta persona que está hoy en día, de repente, en otra situación jurídica, necesariamente tiene que ser declarado absuelto o no castigado por la sociedad por los delitos que cometió. Bien, entonces su razonamiento es que este plazo de un año, digamos que no responde al carácter social del derecho. El derecho se origina por un fenómeno social o es consecuencia, ¿no?, de las variables sociales. Correcto. Magistrado, ¿quiere preguntar? Doctor Abanto, en su última intervención, o sea, lo que usted considera es que en realidad no se debió regular, ni siquiera se debió poner un plazo de suspensión de un año, ¿no? No, Su Excelencia. O sea, usted dice que la prescripción debe correr como es. Porque no hay circunstancia impeditiva. No es que no exista la suspensión como institución jurídica existe. Pero en este caso no tiene razón de ser. Ni siquiera debió regular. O sea, es inconstitucional la ley. Sí. ¿Ah? Es inconstitucional. Sí, en realidad sí tiene un matiz inconstitucional, pero no es lo demandado. O sea, pásese para acá, pues entonces. No, pero si la declaran así, su Excelencia, si la declaran así, yo pierdo feliz, porque se expulsaría la norma. Quería subrayar un punto, Su Excelencia, a propósito de la pregunta. Escuchamos. Yo creo que estamos
Estamos desoyendo el consejo del Colegio de Abogados de Loreto y de la Corte Suprema. Ante la emergencia del crimen, retornemos al tormento. La gente hoy día guarda silencio. Tiene ese derecho horrible de guardar silencio. Atormentémoslos y verá que tendrá confesiones y podremos identificar al culpable. Y lo tendremos ahí. Es más rápido, es más expeditivo. Restauremos, retornemos la justicia peruana a su lugar original, del que no se ha movido espiritualmente, que está junto al Palacio Legislativo. Bien, ¿sí? Muy bien. Hemos escuchado a ambas